Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 16 de agosto del año 2022 y como lo hacemos eh, típicamente los días martes, entonces vamos a compartir nuestra pantalla para que Dios nos traiga revelación de alguna manera. Estoy muy claro, muy entendido que no es lo que yo digo, sino lo que Dios le revela a usted, lo que puede traer vida eterna, vida en abundancia. Entonces, bendito sea Dios, estamos juntos y vamos entonces a comenzar con esto, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por las cosas que tú haces, las cosas que tú nos muestras, las cosas, Señor, que tú quieres poner, Señor, en nuestros corazones. Te pedimos, Cristo, haz tu obra en nuestras vidas. Señor, sabemos, entendemos que somos criaturas limitadas, sabemos, entendemos, Señor, que nuestra capacidad no nos permite en nosotros mismos poder ver las cosas celestiales. Y por eso, Señor, te pedimos que seas tú con tu espíritu el que nos revele las cosas. Tu palabra dice, Señor, en Deuteronomio 29:29, que las cosas ocultas, secretas, te pertenecen a ti, mas las cosas reveladas, las que nos has regalado, esas son para nosotros y para nuestros hijos, para nuestra descendencia, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así, Señor, entonces, gracias por todo lo que tú haces en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Yo creo que no hay un ser humano, y lo decía desde la semana pasada cuando hablábamos acerca de el aprendizaje y el dolor. Yo creo que no hay un ser humano que en su sano juicio disfrute el dolor, disfrute la adversidad. Yo creo que no hay un ser humano que esté buscando conscientemente un enemigo que lo persiga, que lo vulnere, que lo martirice. Yo creo que definitivamente es una actitud enfermiza o debería de serlo si lo hiciéramos. Sin embargo, la Biblia está llena de situaciones como estas y entonces esto me llama mucho la atención porque cuando nosotros pensamos en estas cosas, de repente nos damos cuenta que también caemos en el extremo contrario. ¿Qué significa esto? Caemos entonces en una búsqueda absurda, obsesiva, por evitar cualquier dolor. Nuestra búsqueda se vuelve entonces incluso enfermiza al punto que caemos en adicciones. Entonces, para no sentir dolor, comenzamos a tomar algún tipo de fármaco y terminamos entonces adictos a ese fármaco. Para no sentir dolor, buscamos falsos refugios y terminamos entonces aislados de Dios, aislados de las personas, metidos en este falso refugio que hemos elegido, desconectados de toda realidad. No buscamos el dolor, pero entendemos que la vida implica dolor. Esto es, hay un dolor en el parto y eso es el parto natural. Yo sé que si Dios hubiera pensado de inicio en Génesis capítulo 3, decir, bueno, con cesárea parirás, y no estoy diciendo que sea pecado, nótese, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que el curso natural implica que hay cosas, hay situaciones que nos son dolorosas, que nos implica entonces un nivel de sufrimiento corporal, de sufrimiento emocional, incluso de sufrimiento espiritual, pero que tendríamos que entenderlo entonces desde una dimensión distinta para poder entonces valorar lo que implica. En la clase anterior
yo les compartía entonces Hechos 14:22, llegamos hasta allí y si ustedes me lo permiten, quisiera pedirles entonces que una vez más fuéramos a el libro de Hechos, capítulo 14, en el verso 22, que nos dice entonces: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo prediqué entonces o lo enseñé el martes de la semana pasada. Hablé de ello también el domingo y una vez más estamos en esto. No porque quiera hacer una apología del dolor, no porque quiera entonces exaltar el sufrimiento. O sea, que quede muy claro, por favor, para que nadie me ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. No estoy haciendo entonces una exaltación de masoquismo. No, no, no. Lo que estoy tratando entonces es de establecer de entrada que la vida tiene asociadas ciertas emociones y una de ellas, de esas emociones, de esas sensaciones, es la que tiene que ver con el dolor. La palabra de Dios entonces en Hechos 14:22 nos va a decir: a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, entendamos que la forma en que está esto traducido al español podría hacernos creer que hay que pagar una cuota. Es como que dijéramos, es necesario que a través de pagar el boleto del cine, tú entres a disfrutar la película. Y si no pagaste el boleto, pues por supuesto no entrarás a la película. Es necesario que pagues el boleto del camión o del avión antes de que viajes por él, ¿sí? Pero no estamos hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que en la palabra de Dios y en nuestra propia experiencia también entendemos que hay cuestiones que están asociadas, que son inherentes al hecho de estar vivos. Y por lo tanto, tenemos que transitar por ellas, tenemos que enfrentarlas. La palabra tribulación, se los decía en la ocasión anterior, voy a poner aquí mi Strong, ¿sí? La palabra tribulación es una palabra que en el griego, lipsis, significa presión, estrechez. Cuando algo entonces te impide moverte, cuando no tienes toda la libertad, cuando te sientes de alguna manera presionado, afligido, angustiado, atribulado, perseguido. Bueno, se le traduce, se le entiende como tribulación también. Entonces, la vida está llena de estas situaciones, la vida está llena de situaciones de estrechez, la vida está llena de situaciones de adversidad, de situaciones de oposición, y todas estas situaciones finalmente se van a convertir en un motivo, en un aliciente para que nosotros entonces busquemos salir de ellas y busquemos superarnos, ¿sí? El hambre es una de ellas. Hay gente que si no fuera porque tiene hambre, no trabajaría jamás, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de que hay situaciones de necesidad, hay situaciones de adversidad, estas situaciones entonces nos llevan a enfrentarlas de tal manera y en tal condición que a través de ellas llegamos al conocimiento de Dios. Pero quiero tomar un referente en el Antiguo Testamento y que este referente de alguna manera nos pueda ayudar también a ver las cosas de una forma distinta. Y es un versículo que una y otra vez lo compartimos también aquí en la congregación. Se encuentra en Oseas capítulo 5 en el verso 15. Es el último versículo de ese capítulo de Oseas. Y siendo honestos, es un versículo que cuando logré entenderlo en alguna de las veces que estaba leyendo esto, me cimbró y tiene décadas que ha sido un referente para mí.
para entender la condición humana, para entender por qué hay personas que les cuesta acercarse en su búsqueda de Dios. Y entonces dice Oseas 5:15, andaré y volveré a mi lugar. Está hablando Dios. Entonces, andaré, me moveré, caminaré, volveré a mi lugar. Y decir volveré a mi lugar es, pues me apartaré de ustedes, me iré de estar junto a ustedes, les dejaré entonces, no porque les odie, pero les dejaré de mi mano a su suerte y a su propio libre albedrío, ¿sí? Y no está diciendo te abandonaré para siempre, dice hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Dicho de otra manera, cuando tú no quieres andar con alguien, la persona dice, bueno, pues entonces separémonos y si me necesitas, pues me buscas. Y cuando me busques, pues entonces nos volvemos a encontrar. O sea, no vamos a estar juntos luchando toda la vida, contendiendo toda la vida, si no podemos entonces estar en una misma situación. Y la frase final es tremenda. En su angustia me buscarán. Ahora, yo sé que las palabras tienen un peso de significación en cada idioma. En nuestro idioma, la palabra angustia, pues es una palabra que refiere un dolor profundo, que refiere una situación principalmente de carácter emocional. Pero si nos vamos al hebreo, lo habíamos visto la semana pasada en el griego, pero si nos vamos al hebreo, ¿qué nos va a decir en el hebreo? Bueno, pues una vez más, entonces, vamos a ponerlo esto en nuestro interlineal y vamos a buscar en el Strong la palabra en hebreo que se refiere a la palabra angustia. ¿Sí? Y tenemos acá en el hebreo, la palabra se llama tsar. Tsar significa estrechez. Ah, miren, casualmente es tan parecida a lo que en griego dice lipsis, porque lipsis decía algo estrecho. Entonces, tsar es un lugar estrecho, un espacio estrecho, ¿sí? Un lugar apretado, dice por lo general, figurativamente, probablemente, ¿sí? Dice también como un guijarro, pero como un guijarro, una piedrita. ¿Y qué tiene que ver una piedrita? Bueno, depende de dónde traes la piedrita. Si la traes en el zapato, ¿sí? Entonces esa piedrita se convierte en algo muy incómodo, ¿sí? Entonces noten que ya no estamos hablando solamente de algo en el espacio, estamos hablando de algo que me causa una sensación profunda de incomodidad, ¿sí? O dice también como un oponente, como alguien entonces que de alguna forma se convierte en mi opositor, en mi adversario. Por extensión podríamos incluso llevarlo al punto de un enemigo. En los términos en rojo, entonces, si ustedes lo ven en la parte final, el Strong nos muestra toda una sinonimia, un listado de las distintas palabras que en el contexto de la interpretación bíblica se pueden utilizar en diferentes lugares. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando la gente dice, es que esta palabra significa únicamente tal situación, porque en el contexto de la interpretación los términos son culturales y estos términos culturales se utilizan contextualmente. Entonces podemos utilizarlo en el contexto como adversario, aflicción, algo angosto, una angostura, como angustia. Si decíamos que es una persona, entonces se convierte en un angustiador. Cuando alguien ejerce la acción de tsar, entonces es angustiar. Puede ser una congoja como algo que me preocupa, como algo que decae mi ánimo, ¿verdad? Puede ser algo que me cubre, pero esto que me cubre, como dirían
en el rancho, ¿sí? Como si fuera una nube negra, ¿verdad? Como algo que no me permite ver la luz, que no me permite ver el sol, que no me permite darme cuenta de lo que está sucediendo. Decíamos un enemigo, estrechamente, algo estrecho, algo que me humilla, algo que me reduce o que me genera tribulación. Todas estas cosas que estamos diciendo, finalmente nos dan una idea no solamente de que es un asunto adverso, estrecho, sino de que una persona en su acción puede provocarnos zar. Y entonces eso lo vuelve algo tan cotidiano, porque ¿quién no ha tenido una situación problemática? Se te ponchó la llanta de un carro, te quedaste en la carretera, no traes llanta de refacción, o está lloviendo, o está oscuro, o no sabes cómo cambiarlo, y entonces estás en zar, o sea, una situación incómoda, una situación adversa. Salió un perro y te quiere morder, zar, esa es una situación adversa que me preocupa, que me angustia. No llega mi hijo, ¿sí? Y ya son las 12 de la noche y digo que iba a llegar desde las 8 y ya estoy zar, ya estoy preocupado, ya estoy angustiado. O llego al trabajo y el compañero que siempre está buscando las cosas pequeñas para estarlas señalando, de repente estamos ahí en una reunión y está dale y dale y dale con que hiciste, con que no hiciste, con que te equivocaste. Eso es zar. Tu pareja. Es que hace 25 años me levantaste las cejas, ¿sí? Pero con unas pinzas. Bueno, sí, sí, yo sé que dolió, pero ya era para que lo perdonaras o ya te hubieran perdonado, sí, pero zar, es una situación que constantemente está trayendo situaciones de conflicto, de desgaste, de angustia, de preocupación, y que la persona que la lleva a cabo en esa intencionalidad se convierte entonces en un angustiador, ¿sí? En un adversario. Y es muy curioso porque entonces cuando nosotros vemos esto y Dios nos dice a los seres humanos entonces, ¿sí? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dios como que entiende algo que nos da trabajo poderlo aceptar. Y es que cuando nosotros nos está yendo bien, tenemos una memoria fugaz, frágil, que se nos olvida, honestamente, buscar a Dios. Porque curiosamente Dios está asociado, ¿sí?, a la necesidad, porque es un Dios proveedor, porque es un Dios paternalista, porque es un Dios al que acudimos en caso de necesidad. Pero cuando no hay necesidad, entonces nos volvemos orgullosos, autosuficientes, ¿sí? Somos plenipotenciarios en nuestras decisiones y espiritualmente entonces nos alejamos. Ahora, ¿por qué es importante esta reflexión entonces? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han puesto a pensar en esto? ¿Por qué Dios, pudiéndonos haber hecho perfectos, nos hizo entonces imperfectos? ¿Por qué Dios, habiéndome podido dar la capacidad de poder hacer tantas cosas, por qué Dios me hizo tan limitado, tan incapaz? ¿Por qué Dios, pudiéndome haber hecho nacer con todo el conocimiento para no tener que estar toda la vida en la escuela, estudiando, aprendiendo, leyendo, investigando? Oye, Señor, pues ¿qué te cuesta tronar los dedos? Y mira, en un solo tronido de dedos ya pones en mí todo el conocimiento y ya nos la llevamos muy bien. Y entonces resulta que Dios dice, no, porque es el afrontamiento de la necesidad, el afrontamiento de la adversidad, lo que genera la convicción de lo que llamamos fe. Quizá mi ejemplo va a estar medio tonto, pero discúlpenme, son los únicos que se me ocurren.
¿Han visto una persona hipertrofiada muscularmente? O sea, esa gente que... ¿Cómo se logra estar hipertrofiado muscularmente? Les puedo asegurar que difícilmente estando echado en el sofá. O sea, tienes que ejercitar la acción de fuerza de agarrar algo pesado y estarlo levantando, ¿sí? ¿Cuántas veces? Una vez en toda la vida. No, entonces eso no hizo nada, ¿sí? Entonces, tienes que estarlo haciendo y los que hacen ejercicio hacen repeticiones. Van al gimnasio 2, 3, 4 veces por semana, ¿sí? Yo no sé, pues nunca fui de gimnasio, yo me metí a la biblioteca todos los días, ¿verdad? Ahí puedo decir que ese era mi gimnasio. Pero entonces el que hace cierto tipo de actividad necesita estar constantemente enfrentando esa situación, enfrentando la adversidad natural de su condición humana. ¿Cuál es la adversidad natural de la condición humana? La ignorancia. Y necesita enfrentar entonces su ignorancia, necesita enfrentar su falta de destreza, necesita enfrentar su incapacidad para hacerlo, ¿sí? Rápidamente, precisamente, ¿sí? Y todo eso lo logra entonces con la práctica constante. Pero no solamente eso, sino que va a desarrollar la actitud correcta ante este tipo de situaciones adversas. La gente piensa que la fe y que la ciencia están peleadas. Bueno, la gente que no es de fe y que no es de ciencia, pues piensa seguramente así. Hay gente que tiene una fe grande y que no tiene conocimiento, no tuvo una formación, pues entonces piensa que lo contrario, pues está opuesto. Hay gente que tiene una formación científica y que nunca tuvo un acercamiento a las cuestiones de fe y piensa entonces que son distintas, que no, están completamente opuestas. Pero vemos algunos que nos hemos tenido que desarrollar en los dos campos toda nuestra vida. ¿Y qué es lo que encuentras? Bueno, el método científico se basa en el ensayo y en el error. Son dos cosas diferentes. Ensayo, ¿sí?, significa hacerlo una y otra vez. Es la repetición para lograr la habilidad, para lograr la precisión, para lograr entonces la capacidad procedimental de entender perfectamente cómo se hace. Pero el error es la comprensión de por qué las cosas no salen como quisiéramos. Y entonces eso implica una constante actitud de análisis, una actitud de pensamiento crítico para saber por qué ciertas cosas que estoy intentando que sucedan, no suceden. Pero fíjense qué curioso, porque eso también es la fe. La fe es enfrentar una y otra vez las situaciones adversas, las situaciones que se oponen a nosotros, para ir entonces creciendo y desarrollando en nuestra actitud, en nuestra postura delante de Dios, para lograr que las cosas de Dios sucedan como Dios quiere que sucedan. El principio es el mismo, solamente le ponemos etiquetas diferentes. Las personas de fe, dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si usted le pregunta a alguien que tiene años en un proyecto, en una línea de investigación científica, va a pasar años con la certeza de que puede encontrar lo que espera. Él tiene una cierta conjetura, una hipótesis acerca de algo. No está demostrado y él está entonces buscando, esta persona, él o ella está tratando de desarrollar métodos que le permitan lograr la certeza de lo que espera, ¿sí? Y cuando todo el mundo le dice que está loco, que lo deje, ¿sí?, esta persona tiene la convicción que nadie más ve más que él de que lo puede lograr.
Y bueno, claro, cuando la persona lo logra, todo el mundo aplaude, todo el mundo dice, wow, sí, sabíamos que lo ibas a hacer. No, no es cierto, no dicen eso, ¿verdad? Sí. La gente dice, sí, por eso sabía que estaba medio loco, sí. Hay un hombre que en el año 1994, él se llama Andrew Willey. Bueno, la historia comienza cuando él tenía 15, 16 años. Él es alguien de Inglaterra, alguien de, se ha de imaginar, de perfil, así como algunos de nosotros, muy analítico, introspectivo, y un día estaba leyendo un libro de matemáticas y encontró una conjetura de Fermat, de curiosamente un abogado francés de allá de por 1600, y que pensando en uno de los teoremas más importantes de la historia de la humanidad, el teorema de Pitágoras, él dijo que había encontrado una manera ingeniosa de poder demostrar que no era posible encontrar un número que elevado a una potencia, bueno, la suma de dos números elevado a una potencia diera como resultado un número entero elevado a esa potencia. A eso se le conoce como la última conjetura de Fermat. Esta persona, ¿sí?, como muchos otros, en esos 300 años de diferencia, casi 400, 300 y tantos, 400 años, él desde los 16 años dijo, un día yo voy a resolver esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces comenzó a dedicar 2 días o 3 por semana, según se lo permitía su tiempo, en encerrarse en algún espacio. Él tenía en el ático de su casa ya cuando se casó, se encerraba y durante horas estaba tratando de encontrar la manera de resolver ese problema. Empezó a los 16 años, entró a la carrera de la licenciatura en matemáticas, hizo una maestría, hizo un doctorado, se convirtió en un especialista en teoría de números. Y cuando tenía cerca de 40 años, por fin tiene una posible respuesta. Y entonces, venciendo su timidez, en un congreso les anuncia a todos los matemáticos allí reunidos que había encontrado una respuesta. Todo el mundo estaba asombrado, ¿sí? Empiezan entonces, él manda su documento y lo empiezan a revisar, y resulta que al revisarlo encuentran una falla en su proceso de pensamiento. Lo que antes había sido muy divertido porque nadie sabía lo que estaba haciendo y nadie lo presionaba, de repente sintió que el mundo se le venía encima, y ante esa presión, ante esa angustia de sentirse pues en ridículo ante todos los que le conocían, porque en lugar de ser el hombre que había resuelto el problema, se iba a convertir en el hombre que había fallado al resolver el problema, y eso era una angustia para él. Pidió un año sabático y durante todo ese año se encerró, ¿sí?, dejó de dar clases y se encerró con apoyo de un discípulo de él, ¿sí?, a estar buscando la respuesta a esa falla que tenía su solución. En ese año entonces escribieron el artículo, lo sacaron, tardaron 1 año, 2 años en revisarlo, y efectivamente había comprobado que aquel problema podía solucionarse. Un problema, quiero que se imaginen esto, ¿sí? Un problema de más de 2500 años en la humanidad. Un problema que comenzó con la cultura hindú, con la cultura china, un problema antiquísimo, un problema que los egipcios utilizaron para dividir y medir las tierras en el Nilo, entonces que en la antigua Babilonia ya se estaba utilizando. Pasaron toda una humanidad de matemáticos, y él entonces en 1994 por fin pudo demostrarlo. En ese momento todo el mundo aplaudió. Le preguntaron a su esposa, ¿sí?, ¿Qué significaba para ella poder estar con este hombre que era tan inteligente? Y ella dijo,
Miren, este hombre raro durante años vivía encerrado y yo no sabía ni qué estaba haciendo, ¿sí? Ni sus mejores amigos sabían que estaba resolviendo el problema porque él lo estaba haciendo con una cuestión tan personal, tan íntima. Le preguntaron si él pensaba que lo iba a lograr, porque tantos lo habían intentado y no habían podido, ¿sí? Y él dijo, desde los 16 años yo tenía la convicción de que lo podía hacer. Y me costó toda la vida. Cuando le dijeron entonces, ¿y qué problema ahora va a resolver? Él dijo, no, estoy tan cansado con resolver solamente este único problema que ya no tengo fuerzas para poder hacer otro problema de este mismo nivel de esfuerzo en el resto de mi vida. Dice, se los dejo a los que siguen, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros a veces pensamos que la fe es un asunto religioso, cuando la fe en realidad es un asunto existencial. Cuando digo que es un asunto existencial, lo que estoy diciendo es que toda persona, todo ser vivo, más aún todo ser vivo, cuando enfrenta una adversidad, se aferra al deseo de vivir. Se aferra a la necesidad de superar esa situación adversa. Y va a hacer, tiene que hacer lo que sea necesario para poder resolver esa situación adversa. No se puede quedar atrapado, no se puede quedar entonces simplemente pensando, bueno, no se pudo, el león iba a llegar y volteé y dijo, no, no se pudo, pues que me coma el león o que se coma el cocodrilo a mi chiquillo. No, 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 no. Una persona entonces intenta hacer todo lo posible, pero no solamente es un asunto humano. Como les digo, ustedes pueden ver a los demás seres vivos cómo se estiran para alcanzar algo que parece imposible, y es la vida. Hace unos días me tocó llegar al lugar donde trabajo, en la universidad, y habían estado limpiando el techo y habían arrancado un helecho que se había logrado echar raíces en una pequeña fisura de una columna de cemento que no tenía nada de tierra, que no tenía humedad, ¿sí? Y allí, con la poca humedad del tiempo de lluvias, había caído entonces esa semillita y había nacido un helecho allí. Contra toda posibilidad. Y lo había intentado y había salido. Y uno dice, ¿ya la hizo? No, resulta que llegó el que estaba limpiando el edificio y pues lo arrancó, ¿sí? Traía una espátula y le jaló y lo arrancó. Y como eso lo habían hecho en el fin de semana, cuando llegué yo el lunes que lo vi, la plantita seguramente ya tenía pues allí 1 o 2 días o desde el viernes que lo habían tumbado, ¿sí? Y se estaba secando. Uno diría, pues ya no tiene lucha, ya se murió. Pero creerán ustedes, y sé que sí me creen, que con un poquito de raíz que tenía y un poquito de cuidado, de misericordia de parte de alguien, de ponerla en la plantita en un espacio húmedo, ¿sí? Que se volviera a hidratar, la plantita sobrevivió. Y eso hizo cimbrar mi corazón, porque Dios me dijo, esa es la fe. Es necesario, dice, que a través de muchas lipsis, en griego, o diríamos zar en hebreo, a través de muchas estrecheces, a través de muchas circunstancias adversas, logremos, nos esforcemos, nos estiremos por alcanzar la vida, por alcanzar lo que anhelamos en la vida. Al momento de que estaba analizando entonces, ¿cuántas veces aparecía? ¿Dónde aparecía esta palabra zar? El término hebreo que vemos en Oseas desde 5:15 por allí.
En el Antiguo Testamento aparece en el libro de Esther, en el libro de Salmos, en el libro de Isaías, en el libro, ¿sí?, de Amós, esta palabra que vemos aquí en Oseas. Y hay algunos de estos términos que seguramente ustedes lo han visto, ¿sí? De hecho, uno de ellos es casi seguro que lo han revisado, porque dice Salmos 23, en el verso 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unged mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero noten ustedes, cuando dice angustiadores, esta es la palabra en hebreo, zar. Salmo 6:7 dice, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Definitivamente tener a alguien que te está dando y dando lata, sí, pues es causa de un desgaste emocional, de un estrés, ¿sí? Y dices, ya no quiero yo estar en esa situación. Estoy llorando y dice, mis ojos están gastados de sufrir. Tanto he llorado que hasta los tengo hinchados. ¿Sí? Se han envejecido mis ojos a causa de todos los que me angustian. Señor, sí, pues miren lo que está pasando conmigo. Sí, Salmos 31 en el verso 11 dice, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio. Señor, me hacen bullying. Se juntan para estarme diciendo cosas y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. Dice, todo mundo me rechaza, todo mundo me persigue, ¿sí? Sí, yo sé que cuando vemos todas estas cosas, se nos olvida que está hablando el rey David. Y uno dice, ay, él era rey. Sí, pero acuérdese que hubo momentos en donde fue perseguido por su suegro, donde fue rechazado por sus hermanos, donde tuvo todas las situaciones adversas. Dice Salmo 42, verso 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Eh? Y dice el verso 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Sí? Imagínese usted en este punto de angustia, en este punto de conflicto. Señor, ¿sí? ¿Dónde estás? ¿Sí? Alma mía, no te abatas, ¿sí? Espera en Dios. Y si dice espera, significa que pues no lo he visto, no llega, ¿sí? Porque aún he de alabarle, salvación mía, ¿sí? Y Dios mío. Salmo 69, verso 19, dice, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio, delante de ti están todos mis adversarios. Como les decía, la Biblia está llena de situaciones contrarias, opuestas. Y cuando estaba entonces pensando en estas cosas, hay 4 veces que aparece esta palabra en un libro que para mí fue muy importante en mi proceso. Y es un libro, yo estaba recién convertido, hubo un congreso en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la iglesia Vino Nuevo, con la familia Richards. Y en ese momento, el congreso estaba basado en Esther 4:14, y ahorita vamos a ir a Esther 4:14. Allí fue donde conocí entonces el libro de Esther. Yo tenía, les digo, pocos días, y ese versículo, Esther 4:14, se convirtió en parte de mi corazón y me empezó a retar. Porque cuando nosotros estamos en una circunstancia adversa, nuestra tentación humana es ver la circunstancia en lugar de ver el propósito, en lugar de ver el destino, en lugar de ver el futuro. Nos quedamos atrapados en lo temporal, en lo inmediato. Veo que está la adversidad allí y digo, me voy a morir. Pero los que logran decir, no estoy aquí para morirme, sino para sobrevivir. Esa gente, los que se convierten en supervivientes, esa gente es la que marca de una manera distinta el destino. ¿Recuerdan ustedes en esta historia que Esther tiene un punto de oposición con alguien que era un consejero del rey? Y ese consejero del rey, ¿sí?,
era un hombre que se llamaba Amán. Amán era enemigo de los judíos y él quería destruir al pueblo judío y se sentía afrentado, se sentía molesto porque Mardoqueo, que era un judío, había hecho algo para favorecer en algún momento al rey. Y el rey entonces, como una forma de reconocer a Mardoqueo, quiso que su hombre más importante en el reino, que era Amán, saliera y puesto Mardoqueo sobre el caballo del rey, Amán agarrara las riendas del caballo y lo paseara por en medio de las calles principales del pueblo. Entendamos que hacer eso, tomar las riendas del caballo y llevarlo y pasearlo por el pueblo, era una acción que le tocaba a un esclavo. Y él era el hombre más importante del reino después del rey y se sentía entonces que había sido avergonzado en público por Mardoqueo. Noten ustedes que el que lo había mandado era el rey. Pues sí, pero contra el rey no podía hacerlo, ¿verdad? No, entonces, toma odio, rencilla contra Mardoqueo y empieza entonces a tramar cómo lograr que el rey decrete el genocidio del pueblo de Israel. Y convence al rey de que haga una ley, que ponga su sello sobre esta ley, pero es una ley que el rey no la entiende, es confusa para el rey, de tal manera que el rey manda matar entonces a todo el pueblo, sin saber Mardoqueo que Esther era judía. Entonces, cuando está llevando a cabo esta ley, él no se da cuenta, Mardoqueo, Amán no se da cuenta que va a matar a la esposa del rey. Entonces, aquí en Esther capítulo 8, verso 1, nos vamos a dar cuenta de cómo el nombre que le da el libro a Amán, dice, ese mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther lo declaró lo que él era con respecto a ella. Ya estamos en la parte final del libro, ¿sí? Pero esta parte, ¿sí? O acá en Esther capítulo 3, verso 10, ¿sí? Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. O en Esther capítulo 9, verso 10, cuando dice los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, ¿sí? Enemigo de los judíos. ¿Sabe usted qué palabra está utilizando allí? Esther 9:24, donde dice Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos. La palabra que está utilizando es la palabra zar. Si estuviera esto en griego, me imagino en la Septuaginta, pues diría lipsis. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Saben? Todo David necesita un Goliat. Todo David. Y diríamos que suena una cosa masoquista otra vez. Pero el asunto está de que la única manera de ser un matagigantes es teniendo un gigante que matar. Y David, el ser un matagigantes, lo convirtió en el líder natural de una nación para poder cumplir el propósito de Dios. Todo mundo sabía quién era David, porque David había hecho una cosa, había matado al gigante Goliat. Ese era su distintivo. Era la parte más importante acerca de quién era David.
Hay un hombre que yo no sé si ustedes le conocen, me atrevería a decir personalmente, porque estuvo aquí en la ciudad, ¿sí? Pero, ¿conocen ustedes a Nick Vujicic? Nick Vujicic es un australiano que, bueno, se los voy a mostrar, voy a agarrar, permítanme, muevo aquí mi espacio de pantalla para tratar de agarrarlo aquí. Muy bien, no sé si lo alcanzan a ver bien, me imagino que sí. Este es Nick Vujicic, imparable. ¿Sí? Dice, imparable, el increíble poder de la fe en acción. Nick Vujicic es un hijo de un pastor que cuando su mamá estaba embarazada por medicamentos que estaba tomando, esto limitó su proceso de desarrollo y no se desarrollaron sus extremidades, brazos, piernas, pues no se desarrollaron. Los brazos nació sin nada, ustedes se pueden dar cuenta que desde el hombro no tiene nada. Y en cuanto a los pies, tiene solamente desde el muñón del metatarso, ¿sí? Y entonces, Nick Vujicic, en algún momento, y recuerdo que eso me impactó muchísimo, Nick Vujicic en algún momento le preguntaron si a él le hubiera gustado tener brazos y piernas. Yo sé que la pregunta es necia, ¿verdad? Pues claro que todo mundo le hubiera, que está con una limitación, pues le hubiera gustado tener brazos y piernas. Y él lo dice, sí. De chico inclusive, dice, estaba tan deprimido porque era tan diferente a los demás, todo el mundo jugaba, todo el mundo corría, y yo no tenía brazos ni piernas, no podía hacer todo lo que ellos hacían. Dice, y hasta quise suicidarme, pero mi limitación no me permitía ni siquiera suicidarme, porque dice, pues lo tenían chiquito, lo metían en una tina a bañar, que la tina le ponían 5 centímetros de agua, y dice, pues 5 centímetros no eran suficientes para que me ahogara, ¿sí? Y de repente se dio cuenta de algo curioso. Pues él tenía que cambiarse, como cualquier niño se tiene que cambiarse, tenía que poner la camisa, tenía que comer, quería jugar un videojuego, pues tenía que hacerlo de alguna forma. ¿Cómo lo hacía? Pues con los recursos que tenía, con su piecito chiquito, con el dedito que tiene para mover, pues con eso lo hacía. Y entonces la gente se asombraba de que él se podía poner una camisa. Y la gente se asombraba de que él podía ponerse un short, y la gente se asombró cuando él aprendió a nadar, ¿sí? Y de repente lo empezaron a invitar para que él entonces mostrara cómo él se enfrentaba a la vida. Lo empezaron a invitar entonces para que estuviera hablándole a personas. Y entonces Nick Vujicic se convirtió en un conferencista internacional. Ahí tienen a Nick Vujicic, ¿sí? Hablándole a personas, hablándole a niños, mostrándoles que a pesar de todas las adversidades, pues tú puedes hacer muchísimas cosas. Y entonces, esa pregunta de si hubieras tenido brazos, hubieras tenido piernas, dice Nick Vujicic, sí, hubo un momento en que lo hubiera querido, pero si yo tuviera brazos y tuviera piernas, yo no sería efectivamente lo que soy, ni hubiera alcanzado lo que he alcanzado. Porque si yo tuviera lo que todo mundo tiene, sería simplemente alguien más. Él es un predicador que ha viajado por toda la tierra, ha tocado millones de personas con sus conferencias, con sus testimonios, con sus libros, con su película. Y dice, y todo eso depende de mi limitación, de mi incapacidad. Porque la gente se sorprende que en mi incapacidad, o lo que ellos ven como incapacidad, yo pueda seguir adelante y pueda enfrentar todo.
Yo creo que nosotros somos espiritualmente, igual que Nick Vujicic, personas que tenemos que enfrentar nuestras limitaciones todos los días. Yo creo que cada uno de nosotros hemos alcanzado sueños y que esos sueños no han sido gratis, que esos sueños han sido una forma de motivar a otros, de alcanzar a otros, porque hay otros que seguramente piensan que es imposible poder lograr, poder hacer, poder sobrevivir en su condición. Y esta foto de Nick Vujicic siempre me impacta mucho, ¿sí? Lo que puedes hacer con tu testimonio, con tu ejemplo. Con alguien pequeño que piensa que su vida sería imposible, sería incapaz. Y ves que alguien que está en la misma condición que tú, que vive lo mismo que tú, ha podido lograr, ha podido alcanzar, ha podido llegar a sus sueños. Y que la adversidad es más un estado mental. Es cierto, hay cuestiones físicas que están allí, sí, pero esas son superables cuando nosotros las vemos desde la fe. Salmo 23, decíamos hace rato, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y lo que está diciendo es mientras los otros, ¿sí?, están allí criticando, juzgando, señalando, oponiéndose, queriendo que yo esté frustrado por todo lo que no estoy alcanzando. ¿Sí? Dice, mientras tanto, mi papá, Dios, me da de comer y me chiquea. ¿Sí? Como diciendo, miren, ¿sí?, en medio de toda la adversidad, tengo espacio para disfrutar. Porque la adversidad está hacia afuera, no para con Dios. La adversidad es desde donde Satanás se sitúa, no desde donde Dios se sitúa. Por eso, Satanás es el adversario. Por eso Satanás es el enemigo. Por eso Satanás es el que pone estrecheces, no Dios, en ese sentido. Y es muy curioso porque si recordamos entonces, tal como lo hemos estado diciendo, ¿sí?, que la palabra lipsis, la palabra zar, ¿sí?, es la palabra estrecho. Entonces podríamos entender con mayor facilidad por qué cuando Jesús nos dice, ¿sí?, en Mateo capítulo 13, voy a jalar por acá mi pantalla para compartir. Y entonces el Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 13, capítulo 7, verso 13 y 14, dice, entren por la puerta estrecha. Note, acuérdese que lipsis es estrecho. Lipsis es adversidad. Lipsis es tribulación. Lipsis es enfrentarse al enemigo. Y Jesús dice, éntrale al toro por los cuernos, ¿sí?, de frente. No huyas, al contrario, enfrenta la adversidad. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque todo mundo evade, todo mundo evita, todo mundo le da la vuelta a la adversidad, sin darse cuenta que la adversidad es el espacio en donde Jesús desarrolló el carácter como hijo de Dios. Y entonces dice Isaías 53, verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, diríamos de sus angustiadores,
Él enmudeció, no abría su boca, no se estuvo quejando, no estuvo amargado, no estuvo... Y eso es tan difícil para una persona. Y ese es el indicador de la madurez espiritual. Y soy honesto, dice el apóstol Pablo, ¿sí? No que lo ha alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Pues así me siento muchas veces cuando voy a compartir con ustedes y diciendo, no te quejes, y de repente digo, sí, pero yo también me quejo. Sí, pero yo también ante una situación de adversidad, de repente tengo cansancio, de repente estoy agotado emocionalmente y Dios me dice, estrecha la puerta de frente. La forma de evitar que un barco en una tormenta se hunda es agarrar las olas de frente. Si una ola agarra, una ola grande agarra a un barco de lado, lo va a voltear. Y la manera entonces de evitar que el barco se hunda es, hay que girar el barco y agarrar las olas de frente. Se va a levantar, va a caer, sí, pero las va a ir atravesando. Nuestra vida debe de ser así. Enfrentar la adversidad. Busque que la adversidad no lo agarre de lado, que no lo golpee por detrás. Busque enfrentar la situación. Lo va a atravesar más rápido, lo va a hacer menos complicado. Si usted se la pasa rehuyendo, escondiéndose en los falsos refugios, tomando actitudes equívocas, va a terminar entonces volteado, hundiéndose y sin poder entonces encontrar la respuesta. Amén. Esta es la palabra que tenía para ustedes en esta noche. Quisiera saber si alguien tiene el interés de evaluar la palabra y decirme si es lo que Dios quería hablar en sus vidas. Esta actitud, ahora es muy común el término, se llama resiliencia, ¿sí? La capacidad de afrontamiento. Están muy tímidos ahora. Pastor, buenas noches. Adelante, querido Gustavo. Más que evaluarla es preguntarle al Señor, dentro de su voluntad, qué tanto tiempo más hay que seguir aguantando vara, seguir en la resiliencia, afrontando de frente la ola para no tener otras actitudes con respecto a mi familia, a mi... Mira, yo lo que si me veo, estoy dando a entender. Ajá. sí, lo que veo de un barco es que un barco se pone de frente a la ola y deja pasar la ola, ¿sí? No trata de detener la ola, trata de atravesar la ola. Cuando uno va a nadar, no sé si alguno de ustedes ha ido a nadar o a surfear en esas playas que están las olas bien grandes. Cuando viene una ola muy grande, lo que te enseñan desde chiquillo es que te metas por debajo de la ola, ¿sí? Para que la ola Así pase es. sobre ti. Eso es esa resiliencia. Entonces, no es ponerte a la ola y muchas veces nosotros estamos tratando de detener a la ola y de abrazar a la ola para que la ola no pase y no se vaya de nosotros, ¿sí? Y hay cosas, hay situaciones, hay personas que las tenemos que dejar pasar, ¿sí? El asunto del torero es que el torero usa un capote para atraer al toro, pero cuando el toro viene, él se hace un ladito, ¿sí? Se mueve para que el toro pase. Entonces yo creo que tienes que aprender a torear las circunstancias, ¿sí? Si el torero se Así pone es. de espalda, pues lo va a cornar el toro porque ni se fija dónde viene, ¿eh? Entonces hay que dejar pasar el toro, querido Gustavo. Exacto, gracias. Sí, bendiciones. Lore, te escuchamos. Bueno, para mí, entré tarde, pero para mí esta palabra es perfecta para lo que estoy enfrentando ahorita. Estoy dejando de justificarme, ¿sí? Estoy viendo las cosas,
las cosas que por mi vida ha habido consecuencias y han pagado consecuencias los otros, los que están a mi alrededor, y que yo tengo que restituir, y cosas que tengo que enfrentar. Entonces, no me daba cuenta de una situación personal, de mucho narcisismo, ¿sí? En cierta forma, y luego empecé el camino del evangelismo es Judea, Samaria y todo el mundo. Judea es lo suyo, ¿no? Samaria los enemigos y todo el mundo. Y yo empecé al revés, todo el mundo y pues mi familia al último. Entonces, ahorita estoy viviendo un momento que me da mucho gusto haberme dado cuenta. Sí me da vergüenza, pero pero me da gusto saberlo y no irme con esta situación sin afrontarla. Y creo que cuando tú enfrentas la primera, es más fácil hacer la segunda vez. Sí, porque ya hay una como fuerza para decir, si pude reconocer que yo ando en esto mal, y creo que se vive mejor, como que le quitas a la mochila las piedras, el peso que hay, se es más ligero. Entonces, yo bendigo este momento, bendigo el tiempo que llegué a Redime, y el tiempo que tuve claves, y doy gracias a Dios por la vida de Pichita y Pau, las pastoras, y el pastor Goyo, que fue poquito lo que nos dio, pero a mí el tiempo que me dieron claves así tan a flor de piel así, y yo creo que lo que se ha estado orando y hablando ahí, y ahorita estas clases de los martes, me están ayudando a sacar, a limpiar el sótano, lo más corrupto de mi vida, y creo que sacar ese cáncer tan horrible. Me siento muy bien, como un Lázaro que resucita, ¿no? Me siento muy bien. Sé que quizás todos vean más cosas y yo vea nomás esto, ¿verdad? Es una posibilidad, pero pues conforme Dios me va abriendo el panorama, yo le voy diciendo, Señor, pues ábreme el entendimiento para ver qué más ando enredada, pues voy a hacerme feliz. Cada día tiene su propio afán, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a vivir, a enfrentar cada batalla conforme Dios nos los va poniendo, ¿sí? Dice Mili una frase que siempre se me hace muy chistosa, y es formar a todos los patitos en fila, ¿no? Entonces hay que empezar, ¿sí? Poner las cosas en fila conforme Dios te las va poniendo, y hay que irlas resolviendo de uno por uno, ¿sí? Entonces no podemos resolver toda nuestra vida en el mismo día. Resuelve una cosa pequeña el día de hoy, y al día siguiente resuelve la que sigue, y ve resolviendo conforme Dios te las va poniendo, ¿sí? Y va a llegar el momento en donde cuando voltees, resulta que has tenido cambios profundos, notables, con estas pequeñas cosas. Gracias, Lore. Escuchamos a Fede para poder seguir compartiendo la palabra. Gracias por compartir, Lore. Adelante, querido Fede. Pues para mí ha sido un verdadero choque estas pláticas que nos has estado regalando, porque verdaderamente yo no había entendido lo de la puerta estrecha como hoy nos lo has explicado, como el dar gracias por todo y en todo. Pues sí, uno da gracias por las cosas buenas muy fácilmente, pero por las cosas que no nos gustan, que son las que nos hacen avanzar, pues no damos gracias o no dábamos, ¿verdad? Espero que esto está cambiando ya en nosotros. Pero la verdad ha sido una gran revelación. Verdaderamente entrar por la puerta estrecha, pues es entrar entrenado, es entrar a lo mejor no hipertrofiado, pero sí bien entrenadito. Y pues lo veo como un simulador de vuelo, ¿no? En el simulador de vuelo
están entrenando a la persona para que sea un buen piloto. Y el instructor le puede hacer varios trucos para dificultarle precisamente las maniobras. Puede decir, a ver, ahora vas a intentarlo, pero te voy a pagar un motor, o te voy a pagar 2 motores, o no va a salir tu tren de aterrizaje. Y creo que todos esos problemas, todas esas estrecheces son las que forman a un buen piloto. Y creo que ahora todas estas estrecheces que vamos enfrentando en nuestra vida, pues son las que nos pueden permitir llegar a estar en ese reino de Dios. Así, muchas gracias, Pablo, ha sido buenísimo. Ahora, mi pregunta sería, ¿alguna vez en algún momento de tu vida tuviste una cierta actitud de martirologio? ¿Sí? O sea, decir, ay, pobre de mí, esta vida es mejor que se acabe, no es para mí, como es José Alfredo, ¿sí? Y que de repente vemos todo tan malo que sentimos que, pues no sé, que todas las pulgas se le subieron al perro flaco y que somos nosotros, ¿sí? ¿Esto cambia de alguna manera la manera de ver esto? Valga la forma de decirlo. Sin duda que sí. Definitivamente hemos tenido pues varias crisis en nuestra familia, y ahora viéndolas desde esta perspectiva, pues sí, podemos ver que en realidad nos han convertido en lo que hoy somos, y de lo cual nos sentimos muy agradecidos, y que no hubiéramos llegado si no hubiéramos tenido esas dificultades. Entonces sí creo que es verdaderamente, pues creo que podemos empezar a entenderle a Dios en todas esos screwballs y jiribillas que nos mandan. ¿Sí? Y cuando dice el Señor, no sean como el mulo, ¿sí? Sin entendimiento. ¿Sí? Yo creo que Dios quisiera que no tuviéramos que llegar a este tipo de método, ¿verdad? Porque seguramente debe de ser mucho mejor, menos doloroso, pues hacerlo por las buenas. Pero habemos algunos que si no fue así, pues quizá no hubiéramos llegado, ¿no? Sí, pues recuerdo eso que dice que bienaventurados los que sin ver creyeron, ¿verdad? Que no tuvieron que pasar por ahí. Pues sí, ¿verdad? Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, querido Fede. Una última persona, no sé si haya alguien que quiera compartir su visión del día de hoy. Y si no, nos despediremos. Adelante, iPhone Del. Ajá. Hola. Hola, es que entré tarde. Es que decía Anthony Quinn que si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría, ¿sí? Entonces, eso nos lo dijeron desde hace muchos años. Tal vez los jóvenes no lo escucharon, no lo vieron, pero al final del día las adversidades nos van forjando y nos van haciendo tener actitudes diferentes, o nos volvemos nos hacemos víctimas, o nos la pasamos conmiserándonos, o realmente generamos un cambio. A mí me ha quedado claro de que cuando vienen puras buenas, no nos acordamos de Dios ni nada. Y las adversidades son para eso también, para decirnos, ya te di todo esto, mi niño, pues ahora le voy a dar esta otra cosa para ver de qué está hecho, si realmente es agradecido también en las adversidades, ¿sí? Has sido muy bendecido, has sido muy todo esto, ahora ¿qué vas a pensar de mí ahora que te vienen estas cosas? Pero no son consecuencias de Dios, sino son consecuencias de mis propios actos, de mi soberbia, de mis pecados, de mis procederes, y después me hago la víctima, o como muchos decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Sí? O sea, nos volvimos procrastinadores, y nos has enseñado y nos han enseñado, Goyo y tú, todo lo que pasó Moisés, y después todas las cosas que pasaron. Veíamos el fin de semana que nos decía la palabra: te pongo lo bueno, lo malo, te pongo la vida y la muerte, y te la pongo fácil. Pide la vida y te irá bien a ti y a tu familia. Pero ahí andamos de necios haciendo todo lo contrario, ¿sí? Entonces, yo sigo creciendo en esto,
Ando en la calle, entré un poquito tarde, pero de lo que escucho aprendo y al rato voy a verla completa, pero sí es agradecimiento el que tengo. ¿Por qué? Porque agradezco que me haya pasado lo que me haya pasado, porque si no, hubiera dejado que mis hijas se fueran vamos, o sea, no hubiera recuperado la autoridad que tengo ya. Eso es. Y estoy en proceso. Entonces, para mí es muy importante, y esa explicación de la puerta estrecha, así como lo comenta Fede, la habíamos entendido mal porque no nos la habían enseñado de esa manera, y esa es la ventaja y es la bendición de regalarnos y de que tú nos regalas estos martes y para explicarnos más a detalle las cosas. Muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, querido Fer. Nidia, o quién anda por ahí. Te escuchamos. Soy yo. Adelante. Bien. Una de las cosas que me llama la atención y que quisiera hablarlo no desde lo individual, sino como cuerpo de Cristo, es que regularmente el momento en el que se nos evangeliza o se nos habla de Cristo, casi siempre se nos llega con esa, con la fantasía, o se nos enseña la fantasía de que cuando tú llegas al camino de Dios, nada malo te va a pasar, todas las cosas van a salir bien, no vas a tener dificultades. Y qué complicado es cuando ya te enfrentas a la realidad de la palabra que Jesús mismo dijo: en el mundo van a tener aflicción. O sea, Dios jamás prometió que estando en el mundo no íbamos a padecer crisis, no íbamos a padecer algún tipo de dificultad, pero se nos ha enseñado, se nos ha hecho creer que eso no va a pasar, y que si sucede es porque o tú eres malo o porque algo mal está en ti, ¿no? O qué pecado cometiste, ¿no? Y sí, hay ocasiones en donde muchas de las cosas, como lo decían ahorita, tiene que ver con malas decisiones que uno toma, pero muchas veces también tiene que ver con procesos donde Dios quiere empezar a madurar el carácter, ¿no? Y en ese sentido, pues Dios nos llama a dejar como cuerpo de Cristo la fantasía y saber que cada crisis y que cada proceso no es un castigo de Dios, sino es un escalón que nos va a llevar a convertirnos más en el carácter de Cristo si realmente lo hacemos como este proceso de esa palabra, ¿no? Que dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Las crisis nos enseñan a soltar el control y a confiar, que eso es algo que solo se aprende cuando estamos en batalla. La confianza es algo que se gana en esa situación. Entonces, es como cambiar nuestra manera de compartir a Cristo, ¿no? De decir, no te garantizo que estando en el camino de Dios ya no va a haber crisis, pero sí te garantizo que Dios va a estar en las crisis. Amén. Ahora, yo quisiera preguntarte algo. ¿Somos seres temporales? Pues no, en realidad somos seres eternos. Sí. Y temporalmente estamos aquí. Sí. Si lo que yo estoy viviendo temporalmente, la mayoría se va a quedar, o sea, aún este cuerpo se va a quedar. Mis títulos se van a quedar. Mi dinero se va a quedar. Mi perro y mi gato se van a quedar. Bueno, entonces, ¿qué me llevo al eterno? ¿Qué dices tú? El carácter de Cristo. ¿Y dónde se forma? Se forma pues en los procesos. Sí, ahí es donde se forma. Y yo creo que uno de los engaños que más me toca cuando estoy trabajando con personas, incluso conmigo, es en mis propios procesos, es creer que esos procesos van a ser eternos. Ese es el engaño con el que tenemos que luchar, ¿no? Que creemos que estamos en una situación difícil y que esa situación difícil va a ser siempre. Y pasa un año y paso dos y nos llegamos a creer que por un año o por dos esa crisis va a seguir, pero no es así. Cuando logramos cambiar nuestro chip y enfocarnos no en la crisis que estoy viviendo, sino en lo que la crisis me está ayudando a aprender,
Entonces el pensamiento cambia y por lo tanto cambia mi percepción y es la forma más sencilla en que puedo salir de esa crisis. Cuando digo, a ver, Dios, ¿qué parte de mi carácter quieres formar? ¿No? Sí. Y no es el para qué, es en qué me quieres convertir a través de esta crisis. Porque el para qué no sirve, el por qué tampoco sirve, es en qué me quieres convertir. Entonces, las preguntas correctas te ayudan a enfocar una situación adversa, de tal manera que en lugar de ser algo a lo que rehuyes, simplemente lo aprovechas, lo vives, recibes el beneficio de ser transformado a la imagen y semejanza de Jesús, ¿verdad? Sí, así es. Pues yo creo que ha sido una excelente clase y sobre todo muy bien aderezada con los comentarios de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que tuvieron la confianza para compartir ante los demás lo que Dios les estaba revelando. Y yo escucho un llamado de un plato de frijoles cerca de aquí, pero como estoy lejos no lo escucho, me tengo que acercar. Entonces les dejo y ha sido un enorme privilegio poder estar con ustedes. Ahorita guardamos la clase y se las mandamos para que la puedan escuchar los que no la pudieron escuchar completa. Bendiciones a todos y gracias. Nos vemos el domingo. Gracias, pastor. Amén. Bendiciones. Hasta luego.